El pensamiento científico y médico en la historia, de los orígenes del hombre y los primeros imperios en Mesopotamia, Egipto y China, a la Edad Media. El universo físico tiene una antigüedad de 13.800 millones de años. Los primeros cuásares y galaxias de 12.800 millones, el sistema solar y la Tierra de 4.500 millones, la vida en la Tierra de 4.000 millones y la vida en el mar de 3.700 millones de años. El primer homínido, el Ramapithecus, tiene una antigüedad de 14 millones de años, el Australopithecus afarensis de 3 millones de años, el Homo habilis y Homo erectus entre 1.5 y 2.5 millones, el Homo sapiens de 315.000 años y el Neandertal de 200.000 años. Las características iniciales en estos primeros grupos humanos fueron que la población masculina se dedicaba a la caza colectiva, la femenina y la infantil a la recolección de frutos y raíces, vistiéndose de pieles y comunicándose mediante gestos y sonidos guturales. Hace 10.000 años varios sucesos relevantes señalan el nacimiento de una etapa evolutiva fundamental: la aparición de la agricultura, la crianza y la domesticación de animales y la formación de tribus, dando origen a los primeros grupos sociales. Estos hechos permiten que el hombre transforme sus condiciones de vida y que desarrolle la artesanía y el comercio. En esta primera etapa histórica predomina el pensamiento mágico como causa superhumana de la enfermedad. Identifican elementos de la naturaleza como causa de enfermedad, como la lluvia, el rayo, el trueno o los temblores. Se desarrolla también un pensamiento causalista o empírico, donde se identifican agentes visibles como productores del daño, como accidentes, derrumbes y ataque de animales. También en esta primera etapa histórica identifican las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de elementos físicos y biológicos como el lodo frío y algunas hierbas. Los tipos de solución para los diversos problemas de salud en esta etapa tienen que ver con estos dos tipos de pensamiento, donde utilizan una mezcla de procedimientos que van desde los ritos mágicos hasta el uso de hierbas medicinales y de maniobras quirúrgicas en la reducción de fracturas. En la Mesopotamia, de 4.000 a 539 a.C., en esta y el antiguo Egipto, la presencia de la enfermedad es interpretada como un castigo de los dioses por la violación de alguna norma moral. Durante la evolución de estas sociedades se crean diversas reglas que son necesarias para la adaptación, protección y crecimiento de las personas y de los grupos. La violación de alguna de estas reglas se identifica como causa de alguna enfermedad. Se crean las divinidades, las cuales rigen, controlan y castigan al ser humano. Se practican exorcismos, rituales, sacrificios, entrega de ofrendas a los dioses y otras ceremonias no solo de tipo mágico, sino religioso. Utilizan plantas medicinales, minerales y realizan extracciones dentales, flebotomías y cirugías. La cultura mesopotámica llega a influir en el desarrollo de otras civilizaciones como la hebrea, la griega, la islámica y la cristiana. En Sumeria aparece la rueda y la escritura, aproximadamente 3.500 a.C. En el año 3.300 a.C. también se da la transición, así, entre la prehistoria y la historia. En el antiguo Egipto, de 2.800 a 1.200 a.C., la explicación sobrenatural relacionada con los dioses y otro tipo de fuerzas es la que predomina en la concepción de este pueblo, aunque gradualmente identifican y clasifican algunas condiciones naturales como la vejez y la fatiga dentro de las causas de enfermedad. Durante el florecimiento de esta cultura, el médico egipcio es más observador y racional que el médico de la antigua Mesopotamia. Una fuente médica muy importante es el papiro de Ramesseum. En la cultura china, se considera que la enfermedad, más que un castigo de los dioses, es el resultado de un comportamiento contrario a las leyes de la naturaleza, ley del Tao, por lo que la persona enferma debido al desequilibrio entre el yin y el yang. Los médicos consideran que las condiciones atmosféricas alteradas influyen y dañan al equilibrio interior.
usan conocimientos de farmacología, acupuntura e inmunología. Debido a estas y otras características, la medicina china es básicamente preventiva. En Grecia, la Grecia antigua, al mismo tiempo que estas culturas ya mencionadas florecen, este grupo formado por los antiguos griegos considera, al igual que sus contemporáneos, que los dioses son los que causan la enfermedad como una forma de castigo, aunque también identifican varias causas naturales y del medio ambiente, dominando en ellos una concepción mágica, religiosa y empírica de la salud. Diversos historiadores señalan que la presencia de los siguientes rasgos culturales en la población griega explican el posterior desarrollo de sus concepciones políticas, filosóficas, científicas y médicas que tendrán gran influencia en la humanidad. Estas son: desarrollan un sentido de curiosidad ante el mundo, expresan verbalmente lo que observan, tienen una concepción naturalista de la divinidad, presentan acciones de pueblo conquistador y tienen un fuerte desarrollo agrícola, ganadero y económico. En la Grecia, 600 años antes de Cristo a 300 después de Cristo, los griegos transitan de un régimen político señorial de economía agraria y ganadera a una organización racional y democrática, con una economía de tipo artesanal y comercial. Para ellos la existencia humana adquiere explicaciones cada vez más racionales y lógicas, desmitificándose las diversas concepciones mágico-religiosas dominantes, circunstancias que permitan la aparición de una medicina basada en la naturaleza, physis. En lo que se refiere a la evolución del pensamiento científico, este llega a alcanzar un alto nivel debido a la aparición de pensadores que hacen aportaciones importantes al conocimiento en general y a la ciencia médica en particular, facilitando la transformación del mitos a logos y la aparición de la tecneiatría o bases teóricas y prácticas de la ciencia en el arte de curar. Algunos personajes importantes son los siguientes: Empédocles de Agrigento, de 484-424 a.C., es considerado uno de los creadores de la teoría de los humores, quimos o humor. Componentes de esta teoría están agua, aire, tierra y fuego, y sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Hipócrates, médico relacionado con el Corpus Hippocraticum, obra de 53 escritos anónimos que tratan del uso de dietas, reducción de fracturas, heridas y de medidas en ginecología, pediatría, cirugía y farmacología, así como de la fisiología y de la explicación racional de la enfermedad. Para sus seguidores, las características de la orina, de las heces, expectoración, sueño, sudoración y la presencia de fiebre son la base para la elaboración de los diagnósticos médicos, en la cual se considera que el quimos es un fluido semiviscoso que permanece inmutable en las transformaciones normales de la naturaleza o fisis del hombre. Pitágoras plantea la idea de que el universo sigue un esquema numérico y que existe una armonía entre los opuestos. Zenón aporta conceptos relacionados con el espacio, el tiempo y el movimiento. Heráclito afirma que todo está en constante movimiento y cambio determinado por ciertas leyes, donde entre las partes que forman el todo existe una relación causa-efecto. Demócrito plantea como objeto de estudio al azar, ananqué o fuerza ciega. Sócrates sustituye el interés en estudiar la naturaleza por el estudio del hombre. Usa el método inductivo postulando el ejercicio de la duda metódica como un principio básico, según el cual nada debe de estimarse como cierto antes de que haya sido sometido a la razón. Platón construye una teoría de las ideas sosteniendo que la verdad está en el mundo de estas y que solo con el empleo de la dialéctica o aplicación metódica del diálogo será posible la obtención de la misma. Funda la academia, la cual es el antecedente de las universidades. Aristóteles crea la lógica formal a la que considera como el sistema universal para la obtención del conocimiento. Organiza el liceo, antecedente de los institutos de investigación. Euclides desarrolla una geometría que, debido a sus características de construcción empírica, es fácilmente accesible al análisis experimental. Autor de la obra Elementos. Arquímedes introduce bases de tipo empírico en la demostración, lo que paulatinamente lo lleva a emplear el experimento para descubrir y comprobar hipótesis.
pasa de la geometría pura a la física, aportando información sobre la mecánica de los cuerpos. Es el precursor de un nuevo enfoque metodológico para la investigación de la naturaleza, debido a que usa ampliamente los métodos inductivo y deductivo. Galeno, a su vez, revisa y analiza de manera crítica a prácticamente toda la medicina griega a partir de Hipócrates, utilizando los conceptos filosóficos de Platón y Aristóteles. Durante la etapa alejandrina, que va de 339 a 642 años después de Cristo, Oribacio y Pablo de Egina se encargan de recopilar y ordenar los conocimientos de la medicina griega. En el periodo constantinopolitano, no se supera la obra de recopilación de Oribacio y Pablo de Egina, desarrollándose una medicina racional heredada de Hipócrates Galeno, así como otra de tipo supersticioso. Ambas etapas son consideradas como parte de la época bizantina. En la India, durante los siglos V, VI y VII, florecen las matemáticas y la astronomía. Dos ejemplos están en los aportes al sistema numérico sobre la posición que deben llevar los valores y el cero. La cultura islámica se desarrolla durante los siglos IX, X y XI, distinguiéndose por conservar y ampliar el conocimiento de los griegos en diversas disciplinas como matemáticas, astronomía y medicina. También se inicia la trigonometría, el álgebra y la química, alquimia en ese momento, y se elaboran algunos escritos sobre la viruela y el sarampión. El crecimiento de la medicina árabe se caracteriza por ser de tipo médico sacerdotal. En la Edad Media, periodo donde se encuentra ampliamente distribuido el monoteísmo judeocristiano, en el que se considera la enfermedad como una prueba dada por Dios, apareciendo el concepto de penitencia. Gracias.